Bien, hermanos, bendiciones a todos. Gracias a Dios nos permite un día más estar reunidos en este lugar en el cual hemos cantado, le hemos alabado por medio de esos cánticos espirituales que salen de nuestra voz, de nuestro interior y son exteriorizados hacia nuestro Dios. Hemos también en esta mañana, hermanos, reconocido ese sacrificio de Jesús allá en la cruz, por medio de ese pan, por medio de ese jugo de uvas. Y es que a diario, hermanos, debemos de reconocer ese sacrificio de Jesús, ¿verdad? A diario en nuestra mente, en nuestro corazón, debe estar grabada esas imágenes por las cuales Jesús tuvo que atravesar. Y por ello, cada uno de nosotros estamos en este lugar. Hermanos, hablar de Jesús es muy bonito y creo que es de uno de las escrituras que es bastante digerible, entendible, y es por la forma como él transmitía ese mensaje, ¿no? Creo que es fácil de entender para cada uno de nosotros, y es que Jesús utilizaba similitudes, Jesús utilizaba parábolas, Jesús hacía comparaciones entre cosas materiales para llevarlo al ámbito espiritual. Entonces, es una forma muy fácil para cada uno de nosotros de entender lo que él trataba de decirnos. En esta mañana, hermanos, yo he querido traer para cada uno de ustedes un tema llamado Lanzando la red una vez más. Lanzando la red una vez más. Va a estar basado nuestro estudio, hermanos, en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Así que cada uno de ustedes, hermanos, que tenga su Biblia en digital o en papel, me puede ir acompañando en estas lecturas para ver, hermanos, qué Jesús nos trató de decir en esta escritura. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Lucas 5, 1 al 11. Hablando un poquitito, hermanos, mientras usted encuentra la porción bíblica, nos vamos a centrar en un escenario en el cual había agua, había vegetación, había gente, estaba ahí Jesús y había unos pescadores, ¿verdad? Para que nos vayamos adentrando en la idea de la porción bíblica. Entonces, hermanos, si ya lo tenemos, Lucas capítulo 5, versículo 1 dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vamos a ir paso a paso, hermano. Y la forma, creo yo, de comprender, de entender mejor la palabra es que nosotros dibujemos en nuestra mente ese escenario, que nuestra mente se transforme allá a un lugar donde, como el versículo dice, había agua, había vegetación. Dice la historia que también de ese lugar se podía ver el monte de Galilea. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos mucha agua, mucha vegetación, aquellos que les gusta la naturaleza, tenemos mucha gente, tenemos a Jesús al frente de toda esta multitud. Versículo 2. Y vio dos barcas, Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ya tenemos en nuestra mente que hay agua. En este lugar hay mucha agua, hay mucha vegetación, hay mucha gente. Pero también hay dos barcas que acaban de salir de alta mar. Y sus ocupantes estaban en este momento limpiando sus utensilios, ¿verdad? Sus redes, aquellos utensilios que ocuparon para realizar
la pesca. Por ahí vamos y nuestra mente debe transformarse a ese momento. Versículo 3, hermano. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Vamos agregando más a nuestra mente, a ese cuadro que usted está dibujando, a esa atmósfera que cubría este bonito evento. Dice que Jesús se acercó a la barca de Simón. Había otra barca por ahí, pero Jesús se acercó a la de Simón. Y es que vamos a ver que aquí hay un propósito. Hay un propósito para con Simón. Si bien es cierto, había una multitud a la cual Jesús iba a hablar, pero el propósito fundamental en este caso era Simón. Entonces Jesús se acercó a Simón y dice que le rogó, en el versículo 3, le rogó que le apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Palabras entendibles, creo yo, sencillas para de nuestro Señor Jesús para cada uno de nosotros. Hermanos, de una barca Jesús estaba haciendo un púlpito, ¿sí? Para predicarle a aquellas gentes. Jesús no se complicaba, hermanos. Muchas veces nosotros nos complicamos, ¿verdad? No haga eso porque no es así, debe ser de esta forma. Jesús improvisaba esas enseñanzas, esas prédicas, y lo importante para él era el mensaje que iba a dar. No en sí, si estaban en una calle polvorienta, no si estaban a la orilla de un río, no si habían piedras, no si había sol, viento, etc. No, Jesús se centraba en el mensaje que iba a dar. Entonces, nuestra mente va ocupándose de más cosas, ¿verdad? Hay agua, hay vegetación, hay multitud, hay unos pescadores, y Jesús se acerca a Simón Pedro. Pero no solo se acerca, le dice de que esa barca debe salir un poco hacia el agua. O sea, Simón ya estaba en tierra. Iniciamos diciendo que ya estaban limpiando esas redes, limpiando esos utensilios. Pero Jesús le dice que avance un poco, que avance un poco. Entonces ese era el escenario, hermanos, preparado para esa gran prédica, para ese milagro que se iba a dar ahí. Es más, así lo titula la Biblia, ¿verdad? Como el gran milagro que ahí aconteció. Entonces, versículo 4, si me van siguiendo ahí en la lectura, siempre en Lucas 5:4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Hermanos, Jesús sabía que Simón estaba cansado, hermano, que estaba limpiando esas redes de la pesca anterior, o sea, de toda la noche que había estado pescando. Jesús sabía, pero aún así le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes. ¿Qué más vamos a llevar en nuestra mente, hermano, para que dibujemos ese panorama? Bueno, Jesús estaba en esa barca, hermano. Jesús no se bajó, ahí no dice que se bajó. Sigue juntamente con Simón Pedro. Entonces la idea es que Simón avanzara, hermano, avanzara mar adentro para ir a echar esa red. Vemos que en los acontecimientos de Jesús hay acción. Nunca Jesús estuvo predicando y dijo, están bien ahí donde están, quédense tranquilos, ¿verdad? Jesús siempre en sus prédicas nos invitaba a una acción. En este caso, no importó el cansancio, el desvelo de Simón Pedro y también de sus amigos, sino Jesús le dice, vete, vamos nuevamente hacia adentro del mar.
Vea el versículo 5, hermanos. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Yo me pregunto, hermanos, si nos dijera a cada uno de nosotros que hiciéramos un trabajo después de estar desvelados. No es fácil, ¿verdad? Yo admiro a aquellos que trabajan de noche, hacen turnos, y el siguiente día, pues si hay tiempo duermen y si no siguen. Yo no, quizá no podría hacer eso. En este caso, hermanos, Simón Pedro estaba desvelado, muy cansado, y pero solamente dijo a Jesús, oye maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Había, hermanos, estaba desilusionado Pedro por la pesca, porque toda la noche, ¿verdad? Algunos lo hacen por deporte y bueno, si agarraron, bueno, y si no, también, no hay problema. Pero en el caso de Pedro, lo estaba haciendo, hermanos, porque ese era su trabajo. Necesitaba alimentar a su familia, qué sé yo, a más gente, y también sus acompañantes tenían que llevar el alimento a sus casas. Entonces, ¿qué diríamos nosotros, hermanos? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué diríamos nosotros cuando se nos asigna una tarea más y ya no podemos? Estamos cansados. Eso es lo que podríamos quizás nosotros decir, pero en el caso de Simón Pedro, dijo, en tu nombre echaremos la red nuevamente. Y esa debe ser, hermanos, nuestra actitud. Echar esa red, pero no de acuerdo a nuestro criterio, a nuestro conocimiento, sino en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. ¿Cómo es una persona, hermanos, cuando ha trasnochado? Bueno, a veces se le ve el cansancio con solo verla. En nuestro buen salvadoreño quizás diríamos, anda los ojos hinchados, ¿verdad? Pero no de llorar, sino de trabajar, ¿verdad? Que estuvo pesado ese turno. Pero aún así, hermanos, Simón Pedro dijo, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer en tu nombre. Entonces, vemos que no hay excusas de Simón, hermano. No hay excusas. Él dijo, lo vamos a hacer. No nos dice, hermanos, la lección si realmente Simón había identificado que realmente era Jesús el que estaba junto a él. Es probable que sí. Pero lo que sí Simón sabía es que era una persona espiritual. Es que era un buen guía que se le había acercado. Es que de él salía poder espiritual. Eso sí lo sabía Simón. Por eso aceptó ir con él mar adentro. Dice el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Qué pensaríamos, hermanos? O sea que para meternos en la historia, hermanos, en este párrafo de la Biblia, tenemos que ponernos en los pies de Pedro. ¿Cómo habrá sentido Pedro? Mire, había perdido toda la noche anterior y no había agarrado nada. Hoy va con Jesús, tiran las redes una vez más y dice el versículo 6 que encerraron gran cantidad de peces y sus redes, ¿qué pasó? Se rompían, ¿verdad? Porque estaban muy, pero muy cargadas. Entonces, ¿qué había pasado, hermano? Era el mismo lago, la misma agua, pero con abundantes peces. ¿Y de dónde salieron esos peces? Si la noche anterior los anduvieron buscando por todos lados y no aparecieron. Pero la diferencia, hermanos, en este caso es que ahora, dijo Simón Pedro, lo vamos a hacer en tu nombre, en tu nombre. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros
realizamos o queremos proyectos o lo que sea en nuestras vidas, pero lo hacemos desde el punto de vista nuestro criterio, nuestro conocimiento, pero dejamos a un lado a Dios, a Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Simón Pedro vuelve a tirar esa red, pero de acuerdo a su experiencia? Porque era un pescador, hermano, tenía experiencia en el agua, tenía experiencia, pero no lo hizo de acuerdo a sus conocimientos, sino en el nombre de Jesús. Sigue diciendo, hermanos, el versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Yo no sé cuántos acá les gusta andar en lanchas en el mar, hermano. Yo puedo andar en un lugar suave, ¿verdad? Laguna, lago, pero en el mar no me invite porque no me da, no puedo, hermano, no puedo. Porque siento que algo va a pasar. En este caso, esa barca se estaba hundiendo, pero no era de agua, hermano. Era del cargamento de peces que ahí habían. Entonces hicieron seña, dice, a la otra barca para que también llenara, para que también sacara esos peces hacia la superficie, hacia la tierra. Y ambas barcas, muy cargadas, tendían a hundirse. Entonces, una forma de cómo meterme en estas letras, en estas palabras, es transformándome y estando ahí. Y esa es la invitación para cada uno de nosotros. ¿Qué cree que usted hubiese sentido, hermano o hermana, sobre ese acontecimiento? Esas barcas estaban súper llenas de peces. Aquel hombre o aquellos hombres con experiencia en la pesca la noche anterior, nada. Pero ahora abundaba. Entonces podemos saber ahí el poder de Dios, en este caso reflejado en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la diferencia, hermanos? Que lo echó bajo el nombre de Dios. Eso es lo que hace la gran diferencia. Versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué haría usted, hermano? ¿Qué haría yo en esa situación? ¿Qué hubiésemos hecho? Bueno, es que Pedro sintió ese poder. No era algo normal. Si él tenía experiencia andar en el mar, en la pesca, pero aquí había algo extra. No era normal. Entonces, Pedro cayó, dice, de rodillas ante Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Muchas veces, hermanos, creemos que cuando, bueno, todos somos, de alguna manera pecamos. Cuando vamos delante de la presencia de Dios, lo vemos como muy lejos, lo vemos como muy santo, como que no debe estar muy cerca de nosotros. Eso que pasó con Pedro. Dice el versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. No solo era Pedro el que estaba asustado, hermanos. Tenía temor porque algo grande había sucedido ahí. Entonces, por eso vemos que esta porción bíblica le llama la pesca milagrosa, porque no había otra forma de poder entender esto. Era un milagro el que ahí había estado sucediendo. Ese milagro que Jesús estaba llevando a cabo, quería que Pedro lo experimentara grandemente. Porque de Pedro, si sabemos,
se esperaba algo más hacia adelante y así fue. El gran Pedro, aquel que escribió, aquel que motivó a otros, aquel que enseñó, aquel que exhortó. Entonces, Dios tiene propósitos, hermanos, para cada uno de nosotros. En este caso, estaba predestinado ya que Simón, Pedro, iba a ser una persona muy, pero muy importante. Dice el versículo 10, y asimismo de Jacobo y Juan. O sea, estas personas también, ¿verdad? Se tuvieron temor. Estos eran hijos de Zebedeo, dice el versículo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, otra vez, ve ahí, hermanos, no se está refiriendo a todos. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No dijo desde ahora serán pescadores, dijo serás. Uno, ¿verdad? Solo a él. Usted diría, ¿y los demás? No le interesaban al Señor Jesús. ¿Cómo no? Sí le interesaban. Pero, por lo visto, ¿qué pasaba con Simón Pedro? Era él el líder, hermano. Era el líder. Entonces, Jesús dijo, bueno, si voy con Pedro, si convenzo a Pedro, si Pedro se alinea, ¿qué va a pasar con los demás? También se van a alinear. Entonces, el versículo 11, que es el último, dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué pasó? Que no solo era uno, hermanos. El trato solo era con Simón Pedro. Pero ahí nos dice que le siguieron. Ahí estaba el trabajo, ¿verdad? De Simón Pedro. Porque era el líder de ellos. Entonces, Jesús se interesó en Simón Pedro. Sabía que si éste iba, los demás también lo iban a seguir. Mire, gran responsabilidad la de Pedro. Gran responsabilidad. La Biblia, hermano, nos dice que al que tiene más, se le pedirá más. Muchas veces nosotros ese término lo utilizamos en términos económicos, no más. Entonces la palabra dice que el que tiene más, se le pedirá más. Pero la Biblia, pues ahí no está hablando en términos económicos, es general. Así es que en este caso Pedro, hermanos, no tenía nada, ¿verdad? Pero sí era una persona que tenía amigos y que influía en esos amigos. Entonces, por eso se le pidió más a él. Y entonces por eso Jesús se acercó a él y no a los demás. Porque sabía que llevándose a Pedro, Pedro jalaría a los demás. La pregunta para nosotros, hermanos, ¿hemos comprendido lo que Jesús nos enseña sobre lanzar una vez más la red? Y esto va para todo, hermano, para todo nuestro actuar, en nuestro diario vivir. A veces no nos salen los planes, ¿verdad? No nos salen. Lo intentamos de una forma, de otra, pero no nos salen, porque no lo estamos haciendo bajo el nombre de Jesús. Pedro, hermanos, lo entendió a perfección y sin vacilar lanzó nuevamente la red. Más adelante, en Hechos capítulo 3, lo encontramos junto a Juan. Y dice la narración que subían junto al templo y se encontraron a un hombre cojo de nacimiento, a quienes los demás religiosos pues no le prestaban atención, ¿verdad? Lo pasaban desapercibido. Mas Pedro, si vemos Hechos capítulo 3, versículo 6, veamos qué es lo que pasó ahí.
Hechos, capítulo 3, versículo 6, dice Pedro a este cojo por nacimiento: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo. ¿Y qué es lo que tenía Pedro, hermano? Pregúntese, ¿qué es lo que tenía Pedro? Lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermanos, Pedro entendió la lección. Mire, más adelantito ahí, ¿verdad? Pedro entendió la lección. Y ya no dijo aquel cojo, te sano, ¿verdad? Porque yo tengo poder, porque ya estuve con Jesús, es mi amigo, es mi chero de pesca. No. Volvió a repetir aquellas mismas palabras. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahora sí, ¿verdad? Está mencionando el nombre de Jesús. Ahora sí ya sabe con quién es que andaba en la barca. Levántate y anda. La pregunta para nosotros es, hermanos, ¿dónde está nuestra red y de qué forma la estamos lanzando? ¿De qué forma estamos lanzando nosotros esa red? Sabemos que nuestro paso por esta tierra es difícil. Hay angustia de cualquier tipo, económica, familiar, enfermedades. Pero ¿de qué forma estamos tirando esa red? ¿Solo de acuerdo a nuestro criterio o lo estamos haciendo bajo el nombre de Jesús? La invitación en esta mañana es para que lancemos esa red nuevamente, pero no bajo nuestros criterios. Si hubiese sido así, Simón Pedro, hermanos, vuelve a fracasar. Vuelve a entrar a la mar, al agua, pero sin sacar ningún pez. Jesús, como dije al inicio, hermanos, hace una serie de analogías en sus escritos. Vea por lo menos 3 acá que podemos concluir en este tema. Vea, de lo material a lo espiritual. Número 1, a veces vamos con éxito y pescamos bien, y a veces volvemos a casa sin pescar nada. En términos de un pescador de peces, ¿cuál sería su relación en lo espiritual? Cuando se habla a la gente sobre Jesús, muchas veces es sin éxito. Pero no debemos decir, ya no sigo más, debemos seguir lanzando esa red. Y ante todo, hacerlo en el nombre de Jesús. Analogía número 2, mira hermanos, algunos peces muerden la carnada, pero escapan. Yo no sé cuántos pescadores hay acá. Yo no, ¿verdad? Nunca he hecho eso. Pero sé de algunos pescadores que van, lanzan el anzuelo y los peces muerden, ¿verdad? Es como una trampa y cuando sienten que ya está ahí, pues lo sacan y ya está el almuerzo. Pero hay algunos peces que quizá ya saben, hermanos, ya saben, ¿verdad? Y si bien es cierto, son atrapados con esos anzuelos, pero se escapan. ¿Cómo? No sé, pero se escapan. Sin embargo, siempre van a morir porque llevan consigo algo, ¿verdad? Ahí en su adentro, van a morir. Eso es lo material. ¿Cómo podemos llevar eso a lo espiritual, hermano? Es como algunas personas que se supone se entregan a Cristo, pero enseguida siguen el camino y no quieren saber nada de Dios. O sea, vuelven a lo que era antes. Analogía número 3, rápidamente, hermanos. Algunos pescados muerden la carnada enseguida,
y otros no la tocarán para nada. Algunas personas aceptan a Cristo en el sentido espiritual y otras no quieren saber nada al respecto. Dios, hermanos, a través de Jesús en esta lección nos está diciendo muchas cosas, muchas verdades que si nosotros analizamos versículo por versículo nos deja una tremenda enseñanza. Por eso, la idea en esta mañana, hermanos, es a que usted y yo volvamos a lanzar esa red. Pero lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Esa es la idea, hermanos. Así como Pedro entendió perfectamente la lección, también ustedes han contestado en esta mañana igual que Pedro. En el nombre del Señor. Muchas veces nuestros deseos, nuestros intereses son más grandes que nuestra fe. O sea, yo quiero conseguir algo, pero es más grande ese deseo que yo tengo que la misma fe. Y ahí está el problema, ¿verdad? Porque yo lo quiero que esto se me resuelva ya. Yo quiero que esto sea más fácil. Entonces ese deseo supera los niveles de fe que nosotros debemos de tener. Esperamos, hermanos, en esta mañana que hayamos recordado esta lección, pero más que eso, llevemos en nuestra mente que Dios espera una acción de cada uno de nosotros. Y que no hagamos las cosas de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a nuestro conocimiento. No sirve eso de nada, ¿ves? No le sirvió a Simón Pedro, no le sirvió. Sí le sirvió cuando este hombre, aún con tanta experiencia en la pesca, lanzó esa red, pero en el nombre del Señor. Les invito, hermanos, a que oremos para que podamos finalizar con este mensaje en esta mañana. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias te seguimos dando, Señor. Gracias, oh Padre, por cada uno de los hermanos acá reunidos. Gracias, Padre, por poner ese interés en cada uno de nosotros, en estar en este lugar, oh Dios, de reencontrarnos en este lugar para alabarte, oh Dios, para darte las gracias, para decirte, oh Dios, que tú eres nuestro proveedor en lo material y también en lo espiritual. Padre, queremos como congregación lanzar esas redes nuevamente, oh Dios, pero queremos hacerlo bajo el nombre de tu Hijo Jesús, oh Dios. Ayúdanos, Padre, para que esa idea que debemos tener en nuestra mente no falle, para que Jesús esté en cada uno de nosotros, oh Dios, para pensar que es sobre Él o bajo su nombre que tenemos que actuar, oh Dios. Gracias, Padre, por permitirnos traer estas palabras que tú has dejado, oh Dios, a nuestra mente en esta mañana. Gracias por ese gran siervo llamado Simón Pedro, porque de él aprendemos a que no confiemos en lo nuestro, sino hagamos todo en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo, en quien oramos en esta mañana y gracias damos. Amén.